para empezar este tema, que lo repartiremos en dos clases, por cuestión un poco de su extensión, pues lo primero que quiero que penséis es en lo que tenéis en pantalla. Es decir, tenemos un feto, diferentes edades gestacionales, en una situación de medio interno y externo. En condiciones de medio externo muy específicas, es decir, en las que tiene pocos estímulos, tanto auditivos como visuales. Es un ambiente intrauterino que en principio debemos de pensar que es el ideal para fomentar el desarrollo psicomotor de este futuro recién nacido. Por contra, cuando se produce una interrupción de la gestación en situaciones prematuras, es decir, hay un parto prematuro, y esto va a depender también un poco las consecuencias, dependiendo a qué edad gestacional se produce el parto, es decir, recordar siempre los límites de la viabilidad, es decir, partos de 24 semanas hasta partos de 36 semanas, que serían ya recién nacidos prematuros, pero muy próximos a la edad de término. Recordar que poníamos el límite en 37 semanas para hablar de recién nacido a término. Pues pensar que en esas situaciones lo que le espera a ese futuro recién nacido es precisamente esto, es decir, un ambiente extrauterino muy distinto al que tiene su etapa anterior. En esta etapa, pues tenemos generalmente en las unidades neonatales, aunque esto ya en base a lo que iremos comentando en el transcurso de estas clases, pues lo que tenemos fundamentalmente son exceso de estímulos, es decir, mucha iluminación, mucho ruido, mucho estrés derivado de los procedimientos que nosotros tenemos que instaurar para intentar estabilizar a estos recién nacidos. En fin, una situación que en principio es fácil entender que no debe de contribuir en nada a un desarrollo óptimo de un sistema nervioso central que, por otro lado, está en una fase activa de crecimiento. Es decir, tenéis que pensar que el cerebro, desde la semana 20, tiene una fase, digamos, exponencial de crecimiento, de formación de nuevas sinapsis entre las neuronas, en el periodo que denominamos de sinaptogénesis. En este periodo se están estableciendo circuitos neuronales que van a contribuir a que el recién nacido pues, complete totalmente sus funcionalidades en la vida adulta. Pero el tema no es solo este, es decir, el recién nacido durante este periodo, el desarrollo del sistema nervioso central con la creación de nuevas neuronas, de nuevas sinapsis, digamos que tiene un desarrollo de crecimiento y de destrucción. Es decir, no todos los circuitos, todas las sinapsis que se establecen en el proceso expansivo de crecimiento durante la etapa fetal van a ser circuitos efectivos ni van a ser mantenidos en el tiempo. Es decir, se sabe que aproximadamente hasta las 7 semanas, o sea, perdón, hasta el 7 meses de edad gestacional, se están estableciendo nuevos circuitos neuronales, pero que muchos de esos circuitos neuronales posteriormente van a irse destruyendo. Hay un proceso de creación y de lo que denominábamos apoptosis, es decir, muerte celular. Esto no es malo, es decir, la muerte celular de las neuronas o de la eliminación de los circuitos que no funcionan o que no son útiles es un proceso normal de adaptación. Y en ese proceso normal de adaptación resulta que los circuitos neuronales que se establecen y que no reciben estímulos, pues están condenados, lógicamente, a desaparecer porque evolutivamente, en este periodo fetal, demuestran que no sirven. Cuando se produce un parto prematuro, esos circuitos neuronales que en condiciones normales desaparecerían, porque no sirven, porque no reciben estímulos, resulta que muchos de ellos no van a desaparecer, incluso muchos de ellos se van a potenciar.
Por tanto, se establecen diferentes conexiones, diferentes circuitos que en condiciones normales no estarían funcionantes. Y esto tal vez nos explica un poco la problemática de por qué los recién nacidos prematuros, aún en ausencia de graves complicaciones del tipo de hemorragias o complicaciones hipóxicas, como puede ser la leucomalacia periventricular o complicaciones isquémicas o de otro tipo, pues encontramos que aunque no existan lesiones macroscópicas en las pruebas de imagen evidentes en los recién nacidos prematuros, pues nos encontramos con que este recién nacido, lactante, y posteriormente cuando llegamos a edad escolar, los recién nacidos prematuros tienen una problemática del desarrollo completamente distinta a los recién nacidos que fueron a término, que no tuvieron este problema de prematuridad. Problemas como, por ejemplo, los síndromes de hiperactividad, de falta de atención, son muy frecuentes en recién nacidos prematuros. Y estos problemas adaptativos, posiblemente por la creación de estos circuitos neuronales anómalos que en condiciones normales, como digo, tendrían que haber desaparecido y permanecen, pues podrían explicar, o podría ser una de las muchas explicaciones que se le puede dar a esta problemática. Y en este sentido, los cuidados centrados en el desarrollo intentan incidir precisamente en este aspecto, es decir, procurar que el recién nacido, que nace pretérmino, tenga unas condiciones, tanto en el macroambiente como en el microambiente. Ahora hablaremos de cada uno de estos condicionantes, como digo, condiciones que se asemejen lo más posible a las condiciones que tendría en el ambiente intrauterino si no se hubiese producido el parto de una forma prematura. Por tanto, cuando nosotros planteamos los objetivos, es decir, qué es lo que se pretende con los cuidados centrados en el desarrollo, pues fundamentalmente cuando este tema fue desarrollado por la doctora Ols, un poco haciéndose eco de las investigaciones del profesor Brazelton, se llegaron a una serie de conclusiones, y es que el recién nacido prematuro debe de recibir una terapia y unos cuidados que no tienen por qué ser exactamente iguales a los cuidados que recibe un recién nacido fuera de la etapa de la prematuridad. Y esto es mucho más indicado todavía en aquellos recién nacidos que son grandes prematuros. Y ahora veremos por qué, precisamente porque la etapa en la que se produce el desarrollo neuronal de estos grandes prematuros, digamos que todavía quedan muchos ítems, digamos, por conseguir y muchos circuitos neuronales que todavía no se han establecido. Recibir estímulos distintos a los que recibiría intraútero, pues evidentemente va a dar lugar a que se formen circuitos y conexiones que no tendrían que formarse. Y por tanto, el desarrollo neurológico, emocional de estos recién nacidos, cuando llegan a la etapa adulta, pues va a ser bastante distinto al que tendría en otras condiciones. Pero no solo esto, es que pensar también que el recién nacido prematuro, pues es un recién nacido que está en fase de crecimiento, ya no solo cerebral, es el que nos vamos en estas clases a centrar fundamentalmente, pero también necesita, como vimos en clases anteriores, completar un crecimiento somático, es decir, él tiene que ganar peso, tiene que ganar longitud, los perímetros cefálicos también y torácico también tienen que aumentar, es decir, está en una fase de crecimiento somático también en fase activa. Y por tanto, para completar ese crecimiento necesita energía. Y esa energía le va a venir dada una vez que se rompe el vínculo entre su madre y la placenta a través del cordón umbilical tras el parto. Esa energía, como digo, le va a venir dada fundamentalmente por la nutrición que nosotros somos capaces de administrarle, bien por la vía parenteral, mediante nutrición parenteral, que es la vía a la que generalmente recurrimos en los primeros días, primeras semanas, en tanto podemos establecer una nutrición por vía digestiva adecuada. Y bueno, en estos casos los aportes energéticos que nosotros conseguimos, estrujando al máximo los
los aportes que podemos dar, pues muchas veces llegamos de forma muy justa a los aportes calóricos ideales para poder garantizar un crecimiento adecuado. Por tanto, se trata de economizar, es decir, si nosotros tenemos unos aportes energéticos justos y el recién nacido precisa determinados aportes energéticos para poder tener un crecimiento óptimo, no se trata de desperdiciar energía en condicionantes que no son estrictamente necesarios. Y así, por ejemplo, pues hablábamos el día pasado, el mantenimiento de la temperatura. Es que en mantener la temperatura un recién nacido gasta energía y ese gasto energético lo podemos reducir si nosotros mantenemos al recién nacido pretérmino en un ambiente térmico continuo, mantenido, con una humedad mantenida que minimice también las pérdidas de agua. Pero hay más, es que además el recién nacido conviene que no esté estresado, porque como ahora después veremos, cuando se producen situaciones de estrés, se produce un gasto energético, es decir, hay una estimulación muscular, hay un exceso de movilidad, hay un exceso del estado de alerta y todo eso conlleva un gasto energético. Por tanto, lo que pretendemos es que la energía que se le administra al recién nacido pretérmino se gaste estrictamente en lo que es imprescindible. Y lo que es imprescindible para un recién nacido pretérmino es precisamente fomentar el crecimiento, tanto somático como cerebral. Como ahora después veremos, cuando Brazelton propuso un sistema de evaluación del recién nacido, propuso hacer una subdivisión de áreas o subsistemas de desarrollo que permiten hacer una evaluación más sistematizada. Esto lo veremos fundamentalmente y veremos el proceso de exploración completa mediante la valoración de Brazelton, lo veremos en las prácticas correspondientes del próximo día, es decir, que las primeras prácticas que, como he dicho, comienzan la semana próxima. Bien, ahí evaluaremos el test de Brazelton, veremos que existen 5 áreas o 5 subsistemas que pretenden hacer una valoración global de cuál es el desarrollo normal de un recién nacido. La escala de Brazelton, en principio, estaba pensada para evaluar el desarrollo normal de un recién nacido a término. En fin, podría adaptarse a una evaluación teniendo en cuenta el grado de inmadurez de un pretérmino, podría adaptarse, como digo, a la evaluación de un recién nacido prematuro. Por último, los objetivos de los cuidados centrados en el desarrollo son también ya no solo el niño, es decir, cuando nosotros hablamos de recién nacido prematuro y pensamos en los cuidados centrados en el desarrollo, pensamos también en su familia, en la madre, en el padre, en el entorno en el que este recién nacido se hubiese desarrollado si no hubiese nacido de forma prematura. Por tanto, algunos autores, cuando se refieren a este tipo de cuidados, no se refieren como cuidados centrados en el desarrollo, sino como cuidados centrados en la familia. Realmente el núcleo sobre el que se incide y se intenta fundamentalmente pues dirigir nuestros cuidados y nuestra atención, como digo, ya no es solo el recién nacido pretérmino, sino también la familia como cuidadores de primer orden. Surge el primer concepto, y es decir, bueno, cuando hablamos de cuidados centrados en el desarrollo, pues podríamos pensar a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado. Fundamentalmente, y eso lo sabe muy bien la enfermería, pues son los grandes, digamos, responsables de los cuidados del recién nacido. Es decir, el cuidado no es más que la ayuda que nosotros podemos ofrecer a otro individuo a crecer y a realizarse. Supone, como veis en pantalla, una preocupación, un interés, un afecto, intentar proteger, gustar, cautela, celo, responsabilidad, preocupación, todo ello son adjetivos que nos indican hacia dónde debemos dirigir nuestra inquietud profesional para prestar pues, una atención óptima a estos recién nacidos.
Antaño, pues nos fijábamos fundamentalmente en los aspectos clínicos, se dejaban de lado muchos aspectos que han demostrado con el tiempo que son tanto o más importantes que los meros cuidados clínicos, sin poder, lógicamente, prescindir unos de otros. Es decir, que los cuidados clínicos eh, para un recién nacido prematuro son imprescindibles, pero esto no quiere decir que los otros cuidados, los cuidados que nosotros podemos hacer desde los cuidados centrados en el desarrollo, vayan a ser menos importantes que las atenciones clínicas que este recién nacido prematuro precisa. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es qué es el neurodesarrollo. Es decir, hemos comentado que este es un proceso de creación-destrucción, es decir, el sistema nervioso central comienza a desarrollarse ya desde el periodo embrionario y a partir de ahí estamos en un proceso en el que continuamente se van a ir generando nuevas neuronas y continuamente, y sobre todo esto a partir de la semana 20, se van a ir generando nuevos circuitos neuronales. Circuitos neuronales que, como he comentado, van a crearse y a destruirse en función del estímulo que reciba cada uno de ellos. De forma que los circuitos que resultan más útiles, que reciben más estímulos, probablemente sean circuitos que están condenados a perdurar. En tanto, aquellos circuitos neuronales que no demuestran ninguna utilidad porque no reciben estímulos, esos circuitos están condenados a desaparecer y probablemente las células que los integran, las neuronas que los componen, van a ser eliminados mediante un proceso de muerte celular programada, lo que denominábamos apoptosis. Bien, en el desarrollo del sistema nervioso central vemos que inciden, según la gráfica que tenéis en pantalla, pues muchos factores, algunos propios del medio interno en el que se está desarrollando el feto y algunos factores externos del ambiente intrauterino, pero sobre todo factores externos en los que tenemos cuando el ser recién nacido prematuro de forma brusca se ve expuesto a las condiciones externas de una unidad de cuidados intensivos neonatales. En cuanto a los factores endógenos, pues pensar fundamentalmente que todos somos víctimas, y el recién nacido prematuro también, de la herencia que recibe. Por tanto, hay factores de herencia genética que son incuestionables y que van a condicionar factores del neurodesarrollo importantísimos en este recién nacido. Pero también sabemos, y esto lo hemos aprendido en las últimas décadas, que es importante la herencia genética, la que es transmitida de forma directa de padres a hijos, no menos importante son los factores epigenéticos, es decir, aquellos factores que pueden influir desde el exterior y pueden modificar la expresión de determinados genes. Estos factores epigenéticos pueden actuar ya durante el periodo fetal, es decir, realmente el proceso por el que se producen la mayoría de los cambios epigenéticos fundamentalmente se debe a que determinadas cadenas de ADN que constituyen un gen, la expresión de una proteína, pues van a ser silenciados en unos casos, potenciados en otros, mediante la metilación de determinadas secuencias de ADN mediante este proceso de incorporación de un grupo metilo digamos, a los codones que van a dar lugar a la expresión de esa cadena genética. En estos casos, pues bueno, pues el resultado que va a tener, el resultado en este caso del neurodesarrollo, que es a lo que nos estamos refiriendo ahora mismo, pues va a ser condicionante de la interacción entre la herencia genética directa recibida de los padres y los factores epigenéticos, los condicionantes ambientales, que van a modificar la expresión de esta herencia genética directa de la que es portador el recién nacido. En otros casos, los factores exógenos que pueden influir, en muchos casos, a través de factores epigenéticos o muchas veces pueden influir directamente sobre el neurodesarrollo. Y como veis en pantalla, pues estos factores, pues muchos de ellos van a ser prenatales,
y van a actuar directamente a través de la madre, a través de condicionantes metabólicos o condicionantes de todo tipo que pueden influir en el desarrollo fetal. Otros de estos condicionantes exógenos van a ser perinatales y en algunos casos son condicionantes postnatales los que van a dar lugar a modificaciones en el neurodesarrollo. Este tema es un tema que está en pleno auge de estudio y un tema sobre el que día a día se van publicando nuevos avances en el conocimiento. Los cuidados centrados en el desarrollo, por tanto, podríamos definirlos como conjunto de intervenciones que nosotros vamos a efectuar en el recién nacido y en su entorno para reducir el estrés en las unidades neonatales, fundamentalmente en las unidades de cuidados intensivos. Aspectos importantes como actuar sobre el macroambiente, es decir, los factores externos. Veremos que podemos actuar sobre la luz, podemos actuar sobre el ruido, podemos actuar también en el microambiente del niño, es decir, haciendo cambios en su actitud, cambios posturales importantes, pero también intentar minimizar los estímulos dolorosos, los estímulos, digamos, desagradables que, por otro lado, son inherentes al cuidado clínico de estos recién nacidos, pero si bien no podemos prescindir, por ejemplo, de una gasometría cuando tenemos un recién nacido prematuro en una situación de ventilación mecánica, para poder ajustar precisamente esta ventilación mecánica, lo que sí podemos hacer es intentar concentrar todos los procedimientos para intentar molestar lo menos posible a estos recién nacidos. Además, también podemos facilitar la participación de los padres en el cuidado de su hijo. Hay quien ve en esta actitud pues un hábito para evitar contratación de personal. Hay quien está muchas reticencias a este tipo de procedimientos, de cuidados, pues se han dirigido en este aspecto. Y bueno, este es un aspecto que indudablemente está muy lejos de la realidad. Es decir, participar a los padres en el cuidado de su hijo, actitudes como los cuidados método canguro, se ha demostrado que favorecen el desarrollo y minimizan digamos, las complicaciones que estos recién nacidos prematuros van a tener en el futuro. Porque, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de afecto, y el afecto que indudablemente una madre puede transmitir a su hijo prematuro no es el afecto que con todo el cariño del mundo podemos darle los que somos cuidadores clínicos, enfermería, auxiliares, neonatólogos, a estos recién nacidos. Las consecuencias de los cuidados centrados en el desarrollo, pues fundamentalmente podríamos resumirlas en aspectos que por otro lado han sido evaluados y documentados en la literatura científica. Es decir, esto no es un tema que sea opinión de expertos. Es decir, los cuidados centrados en el desarrollo no son válidos o no son útiles porque lo haya dicho determinado experto en la materia. Hay mucha bibliografía, mucha documentación científica contrastada que ha podido demostrar que la realización de los cuidados centrados en el desarrollo fomenta unos resultados óptimos en el recién nacido. En concreto, pues se ha visto que el crecimiento somático, el aumento del peso en estos recién nacidos ingresados en unidades de cuidados intensivos, donde se ha aplicado de una forma más o menos rigurosa los cuidados centrados en el desarrollo, pues como digo, el crecimiento de estos neonatos ha sido muy satisfactorio y muy superior a la media observada en otros grupos de recién nacidos de condiciones similares que no han recibido este tipo de cuidados. Se ha observado también que estos niños, si estaban en ventilación mecánica,
han podido ser extubados antes, por tanto, menos días de ventilación mecánica, menos tiempo de ventilación invasiva, con todos los riesgos que ello conlleva, fundamentalmente por riesgo de desarrollar en el futuro complicaciones pulmonares del tipo de la displasia broncopulmonar o, en algunos casos, cuadros de tipo infeccioso, que también serían más frecuentes y mucho más conforme la duración de la ventilación mecánica se va alargando en el tiempo. Estos recién nacidos han succionado antes y han sido capaces de alimentarse al pecho de forma más precoz. A este respecto, pues conviene que recordemos los ítems de desarrollo, es decir, a las 34 semanas de edad gestacional, un recién nacido prematuro, en condiciones de normalidad, debería de ser capaz de realizar una succión activa y hacer una devolución coordinada con la respiración. En estas situaciones, lógicamente, hay una variabilidad. Es decir, podemos esperar que un recién nacido de 33 semanas realice succión, deglución y una alimentación correcta, en algunos casos, y otro igual a los 35 estamos empezando con este proceso. Bien, con toda esta variabilidad, se ha podido comprobar que los recién nacidos que realizan método canguro y, en la medida de lo posible, cuidados centrados en el desarrollo, tienen un desarrollo neurológico en lo que centros que regulan la succión, la deglución, la respiración coordinada, pues de forma más precoz que aquellos recién nacidos que no realizan método canguro. Por tanto, algo tendrá el poder colocar de forma prematura a un recién nacido piel con su madre y fomentar la alimentación al pecho de la forma más precoz posible, porque los beneficios, como digo, están publicados, están evaluados y están contrastados. Se ha visto que los recién nacidos a los que se les realizan método canguro, cuidados centrados en el desarrollo y fundamentalmente los cuidados concentrados, procurando la estimulación mínima, tienen menos complicaciones neurológicas y menos complicaciones, en concreto, menos hemorragias intraventriculares. Estos recién nacidos se ve que tienen un desarrollo con menos complicaciones. Y ahora vamos a pensar un poco por qué se producen, en la mayoría de los casos, las hemorragias intraventriculares, que es una complicación precoz en la prematuridad. Es decir, la hemorragia intraventricular ocurre generalmente de forma mucho más frecuente en los primeros días de vida y sobre todo en los grandes. Los condicionantes de la hemorragia intraventricular son los cambios vasculares de vasoconstricción, vasodilatación que se producen en el terreno cerebral, precisamente en ese cerebro que decíamos está en una fase de crecimiento activo. Y por tanto, si hay un crecimiento activo, pensar siempre que hay una vascularización más desarrollada, porque para que exista un crecimiento se necesita aportar nutrientes a esas células y los nutrientes vienen dados por la vascularización. Bien, pues en situaciones de estrés, en un recién nacido, se originan situaciones de liberación de hormonas, de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, que van a originar cambios de vasoconstricción, vasodilatación a estos niveles, también a nivel cerebral. Como digo, este es uno de los grandes determinantes de la hemorragia intraventricular. Por tanto, tampoco resultaría difícil entender que un recién nacido donde se intenta minimizar las situaciones estresantes mediante la concentración de cuidados, mediante la colocación método canguro sobre el vientre de su madre, todas estas situaciones desestresantes para el recién nacido, por tanto, deben de, y de hecho lo hacen, disminuir la incidencia y disminuir estas complicaciones graves en el recién nacido y que van a condicionar en el futuro el desarrollo neurológico del niño. Por tanto, en su conjunto, bien por la eliminación de complicaciones, bien porque se favorece el establecimiento de circuitos neuronales adecuados, disminuyendo los estresantes que pueden favorecer circuitos neuronales no adecuados, es decir, que desaparecerían en condiciones normales de desarrollo. Bien, por todo ello,
hay que admitir que los cuidados centrados en el desarrollo tienen una aplicación. Si lo transmitimos a aspectos economicistas, al fin y al cabo, siempre tenemos que pensar en esta cuestión, es decir, todo tiene un coste, y los cuidados intensivos neonatales tienen un coste, sacar un recién nacido prematuro tiene un coste y sacar un recién nacido prematuro con secuelas tiene un coste todavía aún mayor. Es decir, que pensar que los costes sanitarios de un recién nacido en el que no hemos podido disminuir la incidencia de secuelas son mucho mayores que los costes de aquellos recién nacidos que crecen sanos. Por tanto, porque van a necesitar, ya no en el presente, sino también a medio y a largo plazo, una atención social y una atención hospitalaria que en condiciones de normalidad lo mismo no necesitarían. Por tanto, si los cuidados centrados en el desarrollo favorecen un neurodesarrollo normal y disminuyen la incidencia de complicaciones, tenemos que pensar que los efectos también son económicos, es decir, disminuyen los días de hospitalización y en su conjunto disminuyen ya no solo los costes de hospitalización, sino los costes sanitarios en su conjunto dedicados a la atención de este grupo de pacientes. Como hemos comentado al principio, los dos investigadores que más han potenciado el desarrollo de los cuidados centrados en el desarrollo, por un lado, inicialmente Brazelton, mediante su evaluación y los esquemas que nos sirven para la evaluación del recién nacido, y por otro lado, tenemos que hablar de la doctora Olson. La doctora Ols es, digamos, la que ha dado lugar a la teoría sinactiva del desarrollo. Fijaros que esto se produce en la década de los 80. Tampoco estamos hablando de tiempos demasiado pretéritos. Década de los 80, desarrollo de estas teorías que no empiezan a aplicarse en las unidades neonatales, incluso hasta décadas más tarde, y aún me atrevería a decir que en la mayoría de las unidades neonatales de nuestro país todavía estamos en los albores de la aplicación de estas teorías. La teoría sinactiva del desarrollo, como tenéis en pantalla, es su definición, proporciona un marco más que para atender, para comprender. Es decir, porque si nosotros no entendemos cómo ocurre el desarrollo neurológico de un recién nacido prematuro, difícilmente vamos a poder realizar una atención adecuada. Cuando comprendemos cuáles son los hitos que van ocurriendo en su desarrollo, podemos entender que estos cuidados podrían estar individualizados dependiendo de la edad gestacional en la que se produce la prematuridad. Porque precisamente dependiendo de esa edad gestacional vamos a encontrar desarrollo neurológico distinto con problemáticas distintas. Y esto es lo que se pretende cuando hablamos de la teoría sinactiva del desarrollo. La doctora Ols propone pues, los cuidados centrados en el desarrollo, pero individualizados. Es decir, si bien hay condicionantes que son generalizados, que podríamos y que son deseables para todos los recién nacidos, independientemente de la edad gestacional, determinadas actuaciones son especialmente indicadas en niños de menor edad gestacional, precisamente por lo que hemos comentado, porque su fase de neurodesarrollo es todavía más precoz y por tanto quedan todavía hitos de neurodesarrollo por alcanzar y por conseguir. En este esquema, publicado en el año 82, que es donde la doctora Ols propone esta teoría, pues hace un paralelismo entre lo que ocurre en el recién nacido prematuro, desde que inicia su desarrollo, fijaros en la etapa embrionaria, en la escala de la derecha, veis cómo van pasando las semanas y conforme van pasando las semanas se van adquiriendo determinados hitos de desarrollo, es decir, capaz de realizar determinados movimientos, por ejemplo, fijaros
en la etapa 25-27, el recién nacido prematuro, fijaros que estamos hablando de 25 semanas, límite casi de la viabilidad que habíamos establecido en 23-24, bien, 25-27 semanas, el recién nacido es capaz de realizar movimientos respiratorios fetales. ¿Qué nos está indicando esto? Pues nos está indicando de que existe ya, aunque todavía inmaduro, pero un control adecuado de la musculatura respiratoria y, por tanto, comienza a desarrollarse el sistema pulmonar con su formación de alveolos, procesos de alveolización. Todos estos movimientos respiratorios fetales lo que hacen intraútero, lo que hacen es precisamente movilizar líquido amniótico que va a favorecer el futuro desarrollo del árbol bronquial y de los alveolos. Conforme van pasando las semanas, fijaros que, por ejemplo, recién nacidos de 28 a 31 semanas, el recién nacido es capaz de realizar ya movimientos complejos, movimientos coordinados, incluso fijaros que intraútero el recién nacido es capaz de succionarse el pulmón. Siguen avanzando las semanas, fijaros que a partir de las 32 semanas es cuando decíamos que finalizaba el periodo de recién nacido prematuro de muy bajo peso, entrábamos en lo que denominamos pretérmino tardío. En esta fase el recién nacido tiene ya fases del sueño estables, que podemos evidenciar por los movimientos oculares rápidos que se producen de los ojos, que nos estaría indicando precisamente que en el establecimiento de las fases de sueño REM y no REM, que es una fases normales, que tenemos ya incluso en los adultos desarrolladas. Conforme van pasando las semanas, 37, 41 semanas, se va intentando una fijación activa de la mirada, aunque recordar que la fijación de la mirada no va a ser posible, sino por lo menos la fijación, la visión central, que es la que va de la retina, no va a ser posible hasta que no se produce una mielinización de los surcos calcarinos, que es donde va ubicada la identificación de los estímulos visuales de la retina. Bien, todos estos hitos de desarrollo, pues fijaros que dependiendo de la edad gestacional en la que se produce el parto prematuro, pues van a ser interrumpidos de forma brusca en un medio extrauterino. Es decir, vamos a pasar un recién nacido de las 25-27 semanas, si se produjese el parto prematuro, a una situación de medio externo, va a ser el medio que le proporciona la incubadora. A partir de ahí, pues, entran en condicionantes de múltiples, por ejemplo, los estímulos visuales, luz excesiva, estímulos sonoros excesivos, necesidad de nutrición, como ya he comentado, por medio de la canalización de un catéter. Esa canalización de un catéter supone estímulos desagradables, en ocasiones dolorosos, y todo esto dista mucho, evidentemente, de lo que este recién nacido va a recibir si el parto se hubiese podido continuar hasta la edad de término. La doctora Ols, utilizando los esquemas de sus sistemas que define Brazelton, pues identifica 5 grandes sistemas evaluables. Habla de un sistema motor. El sistema motor es evaluable mediante la escala de Brazelton. Este sistema motor, fundamentalmente, lo que se evalúa es el tono, es decir, cómo es el tono del recién nacido. El recién nacido prematuro no va a alcanzar el tono flexor, sino hasta etapas próximas al periodo de término. ¿Cuál es el movimiento que realiza? Es decir, las posturas que es capaz de establecer el recién nacido. Ya veremos que el desarrollo de este recién nacido en cuanto a los temas psicomotrices se va a establecer sobre el establecimiento de circuitos neuronales que nos van a garantizar posturas fijas, y a partir de estas posturas vamos a ir construyendo pues todo un elaborado sistema de movimientos, pero siempre partiendo de la base de posturas estereotipadas, que son las que se van a hacer, las que nos van a permitir poder avanzar en la adquisición de una postura siguiente. El sistema autonómico
se refiere fundamentalmente a cómo funciona el sistema nervioso parasimpático. Sabemos que existen dos grandes sistemas autonómicos en el organismo: el sistema nervioso simpático, que se encarga fundamentalmente de la regulación de la vasodilatación, vasoconstricción y, por tanto, del mantenimiento de la tensión arterial y de un flujo adecuado a los tejidos, y el sistema parasimpático, que se encarga precisamente de todo lo contrario. Fundamentalmente, el sistema parasimpático, como veremos cuando hablemos de la evaluación del dolor, se relaciona precisamente con el control de los estímulos nociceptivos, estímulos desagradables, y de su control. La evaluación de los estados pretende categorizar los niveles de alerta que tiene el sistema nervioso central, es decir, cómo está de alerta el recién nacido, y fundamentalmente se categoriza las situaciones de vigilia, cuánto duran estas situaciones de vigilia, cómo es la situación de sueño profundo, y sobre todo cómo se produce el despertar, es decir, si hay una situación intermedia entre el sueño profundo, el despertar, o una situación de máxima vigilia, que sería la situación en la que el niño tiene un llanto. A su vez, se podría evaluar también, y de hecho se evalúa en el test de Brazelton, la posibilidad de consuelo, es decir, cuánto tarda un recién nacido, ofreciéndole los estímulos adecuados, en consolarse. El otro de los sistemas que se evalúa sería precisamente la atención y la interacción con el entorno, es decir, cómo interactúa el niño con el entorno cuando recibe los estímulos adecuados, estímulos que en principio pueden ser estímulos visuales, mediante, en el test de Brazelton lo que se utiliza es una pelota de color rojo para llamar la atención del niño, o la utilización de una campanilla si lo que queremos es estimular los estímulos sonoros. Y luego, el último de los sistemas evaluables sería precisamente la autorregulación. Es decir, cuando el niño está en una situación de disconfort, en una situación en la que no se encuentra cómodo, pues evaluar los esfuerzos que hace el niño para conseguir una situación de confort. Es decir, porque pensar que precisamente todos los organismos tienden a una situación de mínimo consumo energético, y el consumo energético que realiza un recién nacido cuando está en una situación de hiperestimulación, por tanto situación de alerta, es mayor que cuando está en una situación de confort. La tendencia normal, en situaciones de normalidad, es que rápidamente el recién nacido intente estar en una situación de confort, donde los balances energéticos sean neutros y, por tanto, haya el mínimo consumo energético. Los tipos de comportamiento que se evalúan en la teoría sinactiva propuesta por la doctora Ols, pues, fundamentalmente son dos: es decir, cómo es el comportamiento del recién nacido en situaciones de regulación, es decir, cuando consigue una situación de máxima estabilidad, mínimo consumo energético, y en estas situaciones veremos que el recién nacido pues, es capaz de respirar de forma regular. A su vez, existe un mayor aflujo de sangre a nivel capilar, lo cual le va a dar una coloración sonrosada de la piel. Es decir, en estos casos habría un equilibrio entre la actividad del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático, sin predominar uno sobre otro. A su vez, los movimientos viscerales son estables, por tanto, en esta situación de mayor regulación, el recién nacido va a tener una mejor tolerancia digestiva. La capacidad de poder alimentar de forma completa y, por tanto, a dar un aporte energético adecuado al recién nacido va a ser mejor cuando el recién nacido permanece más tiempo en estas situaciones de máxima regulación. Los movimientos en el recién nacido son suaves, el tono es capaz de modularse, no existen movimientos bruscos que ocurren cuando existe una situación de disregulación. Movimientos como extensión de las extremidades inferiores o extremidades superiores,
generalmente acompañadas de llanto. Estas situaciones no se producen en las situaciones de regulación y nos están transmitiendo precisamente lo contrario, es decir, una situación estresante para el recién nacido. A su vez, la mirada del recién nacido pues, es tranquila, las posturas que alcanza, adecuadas, como digo, el desarrollo postural va adecuado a la edad cronológica y cuando estamos hablando del recién nacido, pues la postura que predomina es el tono suavemente flexor en extremidades superiores, extremidades inferiores, sin grandes cambios en la movilidad ni el tono en estos grupos musculares. Por su parte, las situaciones de estrés, pues fundamentalmente lo que se dirigen es, bueno, pues, desviaciones de la cabeza hacia los lados, existen muecas faciales, es decir, fruncir el ceño, arrugar el filtrum, que es el espacio que hay entre el labio superior y los orificios nasales. Todas estas situaciones de gesticulación facial, gesticulación de piernas y brazos, como llevarse las manos a la cabeza, todas estas situaciones nos traducen una situación de estrés. Por otro lado, en esta siempre que hay una situación de estrés predomina el tono simpático sobre el parasimpático. Por tanto, el efecto de la adrenalina, noradrenalina, que tienen efectos vasoconstrictores. Estos efectos vasoconstrictores se traducen también en la coloración de la piel. Por tanto, mayor vasoconstricción también a nivel de la piel y, por tanto, la coloración que nosotros vamos a encontrar en estos niños estresados en la piel no va a ser la coloración sonrosada propia de un niño que está perfectamente autorregulado. Bien, estos son los módulos de evaluación que se incluyen en el test de Brazelton. Como digo, lo veremos el próximo día en las prácticas, cuando veamos el vídeo del test de Brazelton. Posteriormente os pondré un enlace para que podáis visualizar el vídeo cuantas veces os sea preciso. Se evalúan los módulos de forma sistemática, si bien algunos módulos precisan que el recién nacido esté en estado de alerta, por tanto, que esté despierto. Por tanto, aunque lo habitual es que haya una secuencia en la aplicación de los diferentes módulos, el módulo de habituación, el motor oral, troncal, vestibular, el modo social interactivo, generalmente requiere que el niño esté despierto. En estos casos, este módulo se deja generalmente su aplicación precisamente que el recién nacido esté en esta situación. El módulo primero, el módulo de habituación, generalmente se prefiere que el recién nacido esté en una situación regulada y de confort y generalmente en estado de somnolencia, porque en el módulo de habituación lo que estamos evaluando precisamente es la capacidad que tiene el recién nacido a adaptarse a estímulos, primero auditivos, después sonoros, que podrían ser desagradables o por lo menos que podrían alterar este estado de regulación. Esta capacidad de adaptación, de modulación de los estímulos, nos está indicando cuál es el grado de madurez del sistema nervioso central, porque como veremos el próximo día cuando hablemos de los estímulos dolorosos, el grado de adaptación de estímulos depende precisamente del grado de mielinización que tiene la médula y los cordones medulares, que son capaces de decirle a las neuronas de la médula que tienen como función la aferencia de estos estímulos que cesen en su estímulo. El proceso de modulación se realiza por vías de conducción nerviosa rápida y todas las vías de conducción nerviosa rápida son vías que están mielinizadas. No vamos a parar más en esta diapositiva, porque como digo, lo veremos cada uno de los módulos y veremos cada una de las exploraciones que se incluyen en cada módulo de forma detenida en el vídeo. Y ya finalizando, pues vamos a ir viendo una serie de imágenes. Es decir, dicen que las imágenes valen más que las palabras. Yo pienso que las imágenes valen más cuando van acompañadas de una explicación de las imágenes. Y en este sentido, pues vamos a ver si conseguimos transmitir lo que estamos viendo en las imágenes. Es decir, tenemos imágenes de dos recién nacidos que teóricamente están bien regulados. Es decir,
Por un lado, tendríamos una situación, una colocación postural adecuada. Cuando hablemos de la postura, veremos que tenemos varias formas de colocar a un recién nacido prematuro. No todas las formas tienen las mismas implicaciones en cuanto a gasto energético ni en cuanto a optimización de cara a conseguir la estabilización y la regulación del recién nacido con su entorno. En concreto, en la imagen de la izquierda, pues vemos cómo la imagen, el recién nacido está en decúbito lateral. Esta postura de decúbito lateral tiene algunas ventajas, lo repetiremos el próximo día cuando veamos los posicionamientos del recién nacido, pero fundamentalmente es que nos permite, por un lado, alinear las extremidades superiores próximas al eje que nos establece la columna vertebral, línea media y con manos lo más próximas posibles a la boca. A su vez, permite hacer una flexión suave y eso, fijaros, a pesar de las vías venosas, que como digo, en ocasiones son imprescindibles, nos permite hacer una flexión adecuada de los miembros inferiores. La imagen de la derecha, pues también nos traduce una situación con manos, flexión de miembros superiores, miembros inferiores, situación de somnolencia, de placidez, con el coloración de la piel sonrosada. Pues nos está indicando, por otro lado, un equilibrio en lo que hablábamos entre el tono nervioso simpático y parasimpático. Por el contrario, fijaros lo que tenemos un recién nacido en una situación de disregulación. Este recién nacido, digamos que la postura no nos ayuda a conseguir un mínimo gasto energético del recién nacido. En primer lugar, porque sabemos que la postura en decúbito supino, que es la que adopta en la imagen de la izquierda y de la derecha, si bien es una situación óptima para realizar nuestras exploraciones y nuestra valoración clínica, porque permite una adecuada auscultación, una adecuada palpación abdominal y valoración del recién nacido en su conjunto, es una postura que conlleva un mayor gasto energético. Además, las extremidades superiores, fijaros que están separadas, algunas de ellas en extensión. Hay una asimetría entre los miembros superiores y miembros inferiores. Estas posturas, como digo, no son adecuadas para favorecer el desarrollo, el neurodesarrollo del recién nacido. Y a su vez, pues fijaros en la imagen de la derecha, es decir, la imagen en la que tenemos